Cuarto componente de la materia de finanzas públicas que se denomina ingresos públicos. Ya hemos hecho un devenir por el contexto teórico de las corrientes de pensamiento, asimismo de la estructura económica de las políticas públicas, de la política fiscal, de los conceptos de finanzas públicas y sus objetivos, sus fines, los elementos que tienen relevancia dentro de estos procesos de finanzas públicas, que es el proceso de planeación y el matrimonio existente entre este proceso de planeación y las finanzas públicas. Ahora nos ocupamos específicamente de entender conceptualmente, estructuralmente, analíticamente, lo que se denominan los ingresos públicos de nivel nacional, departamental y municipal, con el objetivo de tener una base fundamental para desarrollar un proceso analítico del devenir histórico de los procesos financieros respecto a los ingresos de los países. Es por ello que ustedes van a tener un país asignado para hacer un análisis del mismo, como mecanismo práctico de entender lo que conceptualmente vamos a desarrollar. Hay que entender que existen diferentes fuentes de ingresos en lo público y que hay una clasificación y que generalmente está estructurado un régimen legal para desarrollarlo. Por eso, pues, vamos a desarrollar unas generalidades de lo que es los conceptos y los tributos, entender cuál es la estructura del ingreso nacional, departamental y municipal, la lógica del derecho tributario desde el componente del ingreso y, por supuesto, identificar componentes fundamentales de los mismos, entendiendo que los ingresos no solo son tributos, sino que existen otras fuentes de ingresos. Ok, y entonces, hay que entender que el objeto y la lógica del Estado es desarrollar procesos de bienestar expresados en bienes públicos y valor público para la ciudadanía. Y que una de las formas de lograrlo es a través de las actividades económicas. Y que esas actividades económicas plantean que para que ese proceso se dé, para que se dé el proceso de ejecución, pues es necesario tener los recursos para hacerlo. Es decir, que para poder funcionar el Estado, cumplir con sus responsabilidades de deuda y pagos necesarios y desarrollar unos procesos de inversión que establece la Constitución y la ley, pues es necesario tener una fuente de ingresos que se denominan ingresos públicos, que es un tema muy amplio en el que haré una introducción, pero espero que ustedes profundicen muchísimo más en el manual de estadísticas que le iré a hablar de él al final de esta presentación. Pero, ¿cómo se define específicamente un ingreso público? Dice, mire, es toda cantidad de dinero percibida por un ente público cuya finalidad principal, que no es la única, es que, pues, financiar el gasto público. Entonces, ojo, señor administrador público, usted no puede ser populista y entrar en ese juego sin sentido y sin razón de hablar de la importancia que tiene que haya gasto público y que se va a hacer gasto público y que el Estado debe sufragar
responsabilidades sociales, económicas, culturales, etcétera, expresadas en gasto público, si no tiene claro que, por supuesto, este debe ser financiado mediante ingresos públicos. Y que esos ingresos públicos tienen como sujeto titular, según el régimen jurídico, al Estado. Que esos ingresos son en dinero, no en especie. Por lo tanto, no son ingresos públicos ni las prestaciones en especie, ni los bienes obtenidos por medio forzoso como la expropiación, ni las fianzas, ni las cauciones o depósitos. Los ingresos públicos pueden responder a otras finalidades constitucionalmente previstas. Constitucionalmente previstas. Lo que no esté constitucionalmente previsto es corrupción. Son instrumentos para la consecución de políticas económicas. Y eso ustedes lo deben tener perfectamente claro. ¿Qué es una política económica? Bueno, es solo un semestre, y hay carreras que hablan de eso y maestrías que hablan de eso. Una política económica son objetivos de mediano y de largo plazo que pretenden dar solución a problemáticas o aprovechar oportunidades de una sociedad en la que se plantea por la misma posibilidades de solución, pero las ejecutan gobiernos o instituciones públicas, principalmente con la participación de otros actores, para otorgar bienes públicos y generar valor público. Pero el Estado tiene unas categorías de políticas, principalmente sociales. Es decir, los ingresos deben responder a la gestión de políticas, principalmente sociales, sin olvidar otro tipo de políticas. Para eso funciona el ingreso. Las condiciones generales de ese ingreso público es que siempre es una suma de dinero. Usted no puede contabilizar ingresos si no es en dinero. Por eso usted, el análisis que va a desarrollar como administrador público de cualquier tipo de ingreso es en unidades monetarias. Lo percibe un ente público, es un instrumento, no es un fin. El ingreso es un instrumento que permite como fin el gasto que tiene como fin la política social. ¿Sí ven cómo se va entrelazando todo lo que vamos desarrollando? Un plan de desarrollo no se hace para percibir ingresos, se hace para ejecutar gastos. Por lo tanto, el ingreso se convierte en un instrumento para la gestión pública que permite, a través del gasto, desarrollar un proceso de valor público. Por eso, su finalidad principal, ojo, es el gasto público. ¿Cuál es el problema? Que ese gasto público, ya lo veremos más a profundidad cuando vemos el tema de gasto público, también tiene unas orientaciones hacia el funcionamiento, el pago de la deuda y la inversión. Lo ideal es que ese gasto público esté concentrado en procesos de inversión. Bien, dejo ahí ese abrebocas para cuando veamos el tema de gasto público. Generalmente se habla de ingreso porque el ente público tiene una disponibilidad sobre él.
Los ingresos públicos son el conjunto de recursos con que puede contar el Estado o la institución de la que se hable para adelantar, ojo, programas de desarrollo. Por eso el matrimonio, planeación, presupuesto. No dice para adelantar lo que se vaya presentando, no. No dice para adelantar lo que se le ocurra al ejecutor, no, dice para adelantar sus programas de desarrollo. Por lo tanto, lo que no está planeado no se puede ejecutar, tanto en el nivel económico como social. ¿Ok? Hay algunos criterios que clasifican esos ingresos públicos que ustedes deben tener perfectamente claros, que se denominan el primero, según el reflejo presupuestario. Quiere decir que los ingresos se pueden presupuestar. Presupuestar significa suponer, presuponer, predisponer de lo que posiblemente será el devenir de ellos en el futuro. Tanto cuando se habla de estados, se hablan de unidades presupuestales anuales y plurianuales. Cuando se habla contable y fiscalmente, la unidad de tiempo fundamental es anual y una combinación de años que puede ser plurianual, que generalmente está atada a los procesos de planeación que son por 4 años cuando se hablan de planes de desarrollo, de 12 años cuando se hablan de ordenamiento territorial y según la estructura de planeación se va desarrollando plurianual. Bajo las lógicas de unidad, entendido que es en dinero, y universalidad, que exige una contabilidad que metodológicamente está planteados por organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero que es aplicado en cada país según la conveniencia del mismo. Y que clasifica los ingresos en los que son parte corriente de los presupuestos de forma general y los que se convierten en un extra que no son continuos, como por ejemplo la enajenación de un activo del Estado, que puede ser parte de un presupuesto por una sola vez, porque usted solo vende algo una vez, y después no lo es, por eso es extra presupuestario. Es decir, que los ingresos públicos tienen un componente histórico que puede ser, llamémoslo, permanente, y un presupuesto que puede ser extra de manera temporal. También existen unos planteamientos fiscales financieros ordinarios que entran en el proceso temporal que les mencionaba, que es el anual. Por eso la evaluación fiscal financiera y contable del Estado en cualquiera de sus escalas será anual y se denominará dentro de los periodos ordinarios de ingresos. Pero también pueden existir transferencias de un periodo a otro que se dan de forma extraordinaria o transferencias de ingresos que se pueden dar por causas como una bonanza, por ejemplo, de alguna actividad minera, de bienes no renovables, de ayuda humanitaria, etcétera, que se convierten en extraordinarios y que pueden superar el periodo ordinario. También hay una clasificación jurídica de esos ingresos que se denominan de derecho público, que incluye, ojo, ingresos de impuestos que tributan, de monopolios propios del Estado, ya los mencioné, como de recursos públicos,
Explotación del subsuelo, que es un monopolio del Estado. Explotación del espacio aéreo, que es un monopolio del Estado. Y de deuda. ¿Listos? Entonces, ingresos tributarios, ingresos por explotaciones propias de los monopolios naturales se denominan técnicamente, monopolios del Estado se denominan monopolios naturales, y de financiamiento a través de deuda pública. Todo eso son ingresos de derecho público. Y están los ingresos de derecho privado, que corresponden a incrementos patrimoniales. Cuando se habla de patrimonio, son bienes del Estado administrados por el gobierno. Cuando se habla de patrimonio nacional, se están hablando de bienes que son propiedad de todos, del Estado. Nosotros somos todos el Estado. El patrimonio general de la nación hace relación a los bienes, ojo, tangibles e intangibles que tienen los estados. Si ven que no habla de dinero, habla de patrimonio, bienes. Ustedes tienen que ir hilando delgadito y ven lo que se les estoy diciendo, ¿no? E ingresos por actividades ¿de qué? Pues de las empresas sociales del Estado que generan un proceso de superávit y trasladan esos beneficios o esas ganancias al Estado en forma de ingreso. Ahora, según los institutos jurídicos de los que se derivan, los ingresos pueden ser, de forma general, tributarios, patrimoniales, monopolísticos y crediticios. ¿Listo? Aquí les dejo el link en la presentación de un videito. Bueno, que no, es para que lo vean ustedes, para que tengan un poco más claro el tema. Bien, ahora, permítanme que yo me salte acá, listo. Ahora, generalmente, como hablamos de ingresos tributarios, vamos a ver qué es una obligación tributaria. En Colombia, en los últimos 30 años se han desarrollado 14 reformas tributarias. Un promedio de una reforma tributaria cada 2 años. Es decir, una reforma al tributo. El Estado es el único que puede obligar, en este caso, al ciudadano. Y es el único que lo puede obligar a pagar impuestos. Por eso se llama soberano, porque es el único que obliga. Y una de las obligaciones es el pago de impuestos, que se denomina tributo. Que si ustedes vieron teóricamente, tiene el concepto y el sustento de tributo desde la lógica del pensamiento clásico, como un mecanismo de compartir el beneficio con la sociedad. Por eso, cuando usted paga un tributo, está compartiendo con la sociedad sus beneficios. Entendiendo que uno de los socios primordiales de cualquier actividad económica, ya sea empresarial o individual, es el Estado. Y se llevará una parte con el tributo. Y en esa obligación tributaria, usted se convierte en un sujeto pasivo si es el que va a hacer el proceso tributario. Si es una empresa, se convierte en el sujeto pasivo. Y por lo tanto, al convertirse en un sujeto pasivo, está obligado a dar una determinada cantidad de dinero al sujeto activo, que es, ¿quién? El Estado. Y entonces los elementos mínimos que debe tener una obligación tributaria, cuando se hace una reforma tributaria y se crea un tributo, un impuesto, sea cual sea, debe tener mínimo el sujeto activo,
que está representando ¿a quién? Al Estado. El sujeto activo es el Estado, el pasivo es quien hace el tributo, quien tributa. En este caso, el Estado puede denominar un administrador, un recaudador de esos tributos, pero el único beneficiario es él. Puede ser o el Ministerio de Hacienda o recaudación departamental o recaudación municipal. ¿Listo? ¿Quién es el sujeto pasivo? O una persona natural o jurídica que a través de declaraciones o de mecanismos que permitan informar sus operaciones y facturas, por ejemplo, cuando se hacen importaciones y exportaciones, se hace a través de la factura única en la ventanilla única de operaciones internacionales. Declarar es cuando una empresa o una persona a través de un mecanismo impuesto por una autoridad informa sus actividades y por lo tanto declara que de ellas se deriva un pago. El sujeto pasivo, como lo mencionaba, o son las personas o son las instituciones. Siempre existe un hecho generador del proceso tributario. Es decir, una justificación de por qué es imponible, por qué es obligatorio el hecho. Que generalmente se da cuando se da un desarrollo comercial por comprar o vender o consumir un bien o un servicio, o por hacer un intercambio de activos. Eso lo tipifica la ley como un tributo en el que se genera, por eso se llama hecho generador, cuando hay una relación, podremos llamarla de mercado, en la que hay una venta, una compra, un cambio de propietario, cualquier actividad económica que esté tipificada como un hecho generador de tributo. Ahora, cuando se genera el hecho generador, valga la redundancia, viene el hecho imponible, es decir, ¿a qué se impone la actividad? Porque usted puede desarrollar una compra, pero resulta que ella no es imponible. Se genera el hecho, pero no la imposición. Entonces, ¿qué se le impone? Dice, cada una de la actividad, según la característica del fáctico, el factor que la genera, desarrolla una obligación tributaria. No todos los hechos generadores generan hechos imponibles. Y no todos los hechos imponibles son iguales. Es diferente para cuando es importación, es diferente cuando es venta, es diferente cuando es consumo, porque cada una de ellas tiene una imposición diferente. Esa hecho imponible ya inmediatamente genera obligación. ¿Quién es el único que lo obliga? El Estado. Entonces dice, identifica, se dio un proceso, ahora lo vamos a imponer. ¿E imponer qué? Una obligación tributaria. Identificado el hecho, venta, consumo, transacción, se le da la obligación. Ahora, existe la causación. Entonces, usted ya sabe que hay una imposición, una obligación. Cuando se desarrolla, cuando hay una causa específica, es decir, cuando se configura la obligación de esa operación, le explican a usted, le dicen, mire, usted ya sabe que va a comprar una casa, conoce
que esa casa tiene un hecho imponible, es decir, que tiene una obligación tributaria, y le van a decir en dónde se causa. Le dicen, no, mire, tiene que ir y pagarla con diferentes mecanismos. Primero, con el municipio, el impuesto predial. Segundo, con el departamento, ¿cierto? Las rentas. Tercero, con la nación, registros públicos, ¿cierto? Entonces, en cada operación va a existir un hecho punible. Si ven que no hubo solo uno, en cada operación existe uno. Y existe una base gravable. La base gravable es, como su nombre lo indica, la cantidad general que supone una medida para imponer la tarifa. Entonces, la base gravable puede ser el 40% del valor comercial, ¿cierto? El 100% de la compra, el 19%. Entonces, ojo con eso. Y ahora viene la tarifa, que la tarifa generalmente cuando existe modificación por parte de los departamentos y de los municipios con lo que se denominan los estatutos de rentas departamentales y municipales, es lo que pueden modificar los departamentos y los municipios. Porque los únicos que imponen tributos, impuestos, es el Congreso de la República a nivel nacional. Las asambleas y los consejos modifican, si está dentro de la ley, las tarifas. La tarifa, pues, como su nombre lo indica, en este caso es el porcentaje, la magnitud. El valor puede ser el 10 por 1000, el 19% de la totalidad del 100, el 16, el 8%. En viviendas puede ser el 17 por 1000, según en vehículos, el 4 por 1000 y así sucesivamente. En transacciones financieras, la tarifa es la magnitud establecida en la ley. ¿Quiénes son los únicos que hacen leyes? El Congreso. Las asambleas y los municipios no pueden hacer leyes, que aplica a la base determinada. Entonces, a la base es la anterior. La cuantía del tributo. Se expresan porcentualmente, otras por cantidades de dinero. ¿Cierto? Entonces quiere decir que puede ser en porcentaje o en dinero. Ok. Ahora, ¿por qué es importante esos tributos? Porque los tributos son la principal fuente de ingresos de un presupuesto de rentas y recursos. Los ingresos totales son ingresos corrientes, recursos de capital y los ingresos que provienen de los establecimientos públicos. De esos ingresos corrientes están los que provienen de la obligación, que son los tributarios, y los no tributarios. Dentro de los tributarios hay unos que se denominan directos y otros que se denominan indirectos. Este análisis usted no lo va a encontrar en las estadísticas. Usted como administrador público lo conoce y lo deduce, pero usted en las estadísticas no va a encontrar que le hagan la clasificación, cuáles son directos y cuáles son indirectos, eso lo tiene que hacer usted. ¿Cuáles son provenientes de tasas, multas, no, eso no viene. Usted lo tiene que identificar. ¿Cómo lo identifica? Analíticamente, clasificándolos. Por eso es que es necesario que usted como administrador público, no le estoy diciendo que se aprenda esto de memoria, que desarrolle la capacidad de clasificación. Ya sabe que es un tributo, entonces los tributos, ¿cuáles son directos? Los directos se dan, como su nombre lo indica, cuando se genera el proceso.
¿Recuerdan? Cuando hay un hecho gravable. Esos directos tienen la característica que generan procesos de redistribución social porque se aplican principalmente a quienes tienen recursos para hacer el pago de sus tributos. ¿Como cuáles? El de renta, el predial. Si usted no tiene un tope de renta, un hecho generador, o no tiene, predios, pues no se lo cobran. Pero a quienes sí tienen, es decir, quienes tienen mayores posibilidades económicas, deben pagar. Y están los indirectos, que son aquellos que no reconocen, como su nombre lo indica, a la persona, sino que se generan por un proceso indirecto de transacción. No reconocen al sujeto, reconocen la actividad, como el IVA. Cuando usted compra un producto, no identifican si usted tiene o no recursos, como en los directos. Por lo tanto, estos generan unos procesos de inequidad, porque se le cobran sin importar si es rico o pobre. Si usted es rico y tiene con qué pagar renta, pues paga. Si usted es pobre y tiene que pagar impuestos indirectos, quiere decir que lo están haciendo más pobre. ¿Sí o no? Si a un pobre le cobran el 16% de IVA, el 18%, el 19%, el 8%, le están quitando un 19% de posibilidad de consumo. Lo hacen más pobre. Por eso se llaman regresivos. Es decir, que lo ideal es que los tributos tengan una mayor fuente de ingreso directa. Ojo con lo que les estoy diciendo. ¿Esto está en algún lado? No, esto lo tiene que aprender usted y analizar. Ay, profe, ¿y cómo se...? Ah, bueno, tiene que entender cuáles son directos y cuáles son indirectos. Las otras fuentes de ingresos corrientes son los no tributarios: tasas y derechos, multas y sanciones, contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas contractuales, transferencias y otros ingresos. Aquí esta presentación ustedes la tienen disponible para que revisen. Ya ahorita vamos a ver cada uno de ellos, tranquilos, no me preocupen. Uy, que no dejo ver, profe, tranquilos. Recursos de capital. Entonces, como su nombre lo indica, son provenientes de instancias o estancias superiores de resultados positivos del balance, lo que se denominan superávits, de procesos de cofinanciación con otras instituciones, de recursos de rendimientos de operaciones financieras, de donaciones, de cambiar un activo por otro. Por ejemplo, cuando se vende una empresa del Estado, ¿se convierte en qué? En dinero. Eso es un recurso de capital. Si ven que estos no son corrientes, es decir, ¿se acuerdan de la clasificación temporalidad? Estos generalmente suceden cada año, estos no. Por eso todos los temas que hemos visto ustedes los tienen que ir incorporando. Si usted se perdió de un elemento, no va a entender el siguiente. Por eso les decía la importancia de las temáticas. Si usted se desconecta, se le va a dificultar mucho más hacerlo. Y están los ingresos que generan las empresas del Estado cuando tienen beneficios y los trasladan. Bien, esto es lo que presenta metodológicamente el Fondo Monetario Internacional, que es la institución supranacional que se encarga de desarrollar metodológicamente la estructura de los ingresos de todos los países. Cada país, de acuerdo a
esa propuesta pues modifica esa estructura. Pero esa metodología, que es el libro que yo les tengo ahí compartido, que ahorita les los muestro rápidamente, muestra lo que ustedes vieron en contabilidad gubernamental, que es una clasificación que nosotros de estas clasificaciones no hablamos porque ustedes ya las conocen. A mí lo que me interesa es el análisis profundo de los cambios que se dan en esto respecto a las políticas económicas y a los procesos de equidad y de redistribución. En donde ustedes ven que hay una clasificación de ese ingreso. ¿Sí lo ven? Contablemente. Esto ustedes ya lo conocen a profundidad. Número 1, ingresos, que depende de impuestos, que esos impuestos a su vez están clasificados en impuestos sobre el ingreso. Ojo, si ve, si usted tiene ingreso, renta, pues le cobran. ¿Ese qué es? ¿Un ingreso directo o indirecto? Si ve que acá no dice directo ni indirecto en ningún lado. ¿Dónde dice? En ningún lado. Pero usted ya debe identificar que es un ingreso directo. Porque graba que la persona, no la transacción. Si usted tiene una persona que tiene ingresos, paga renta sobre los ingresos. La famosa declaración de renta. ¿Sobre qué se hace? Sobre los ingresos. Si usted no tiene un monto de ingresos que le toque pagar renta, pues no paga el impuesto. Por eso es que este impuesto es progresivo, porque se supone que le cobra a quienes tienen un hecho gravable. Se genera el hecho. Si usted no tiene el monto, pues ¿para qué se preocupa? Las utilidades. ¿Quiénes tienen utilidades y ganancias? Las empresas. Por personas físicas, por sociedades, etc. Impuestos sobre la nómina, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre los bienes y servicios. Estos ya son impuestos indirectos. IVA, impuesto al valor agregado. ¿Sobre qué? Sobre bienes y servicios. Si ve que aquí no grava la persona, grava la actividad sin importar cuál sea la persona. Grava la persona directo, indirecto, grava la actividad. ¿Cuáles están? Pues los impuestos sobre valor agregado, sobre ventas, o en Colombia lo llamamos consumo, volúmenes de ventas, impuestos selectivos, de monopolios, fiscales, bienes, y entonces ustedes empiezan a ver todas esas clasificaciones. Cada una de ellas son hechos gravables. Contribuciones sociales, los famosos parafiscales. A la seguridad social, contribuciones de los empleados. Entonces, cuando ustedes vayan a analizar la estructura de ingresos de los países, pues no van a encontrar cuenta por cuenta, pero sí van a encontrar impuestos, contribuciones sociales, donaciones, ya sea de gobiernos extranjeros o de gobiernos generales, nacionales. Otros ingresos, ¿se acuerdan lo que les dije? Financieros, por participaciones en empresas, por ejemplo, Ecopetrol entrega dividendos. Como el Estado es propietario en un porcentaje, le entregan, le dividen ese beneficio, dividendos. Ventas de bienes y servicios. ¿Estos cómo se llaman? Ingresos de capital. Ojo, ¿sí? ¿Dónde dice ingresos de capital? No, no dice. ¿Cómo hacemos, profe, pasar? Ah, bueno, usted tiene que entender perfectamente qué es un ingreso corriente, qué es un ingreso de capital y qué es un ingreso de cada uno de ellos. Por eso, rápidamente, les voy a hacer una descripción de los mismos. Si esto está a disposición de ustedes, pueden entrar, revisarlo, mirarlo cuando quieran. Profe, se me cayó la señal. Profe, no lo escuché. Profe, es que el internet en mi casa no funciona sino entre semana. El viernes y el sábado se cae.
Entonces, usted, por supuesto, todos estos documentos los tiene. ¿Qué hago yo? Facilitarles. Pero si usted no puede conectarse, pues le toca que usted mismo se facilite. Entonces, dentro de esos ingresos corrientes, como les mencionaba, están los tributarios y los no tributarios. Entonces, ojo, permítame, discúlpenme que aquí, eso. Acuérdense de esta imagen. Los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios. Entonces, ojo. Dentro de esos ingresos corrientes están los tributarios. Son ingresos que tienen carácter impositivo por parte del Estado, obligatorio, que generan, ¿se acuerdan las características del tributo? Hecho generador, tarifa, etcétera, etcétera. Los no tributarios, cuya característica, que ahorita vamos a ver uno por uno, tranquilo, no me preocupe. Estoy haciendo una descripción general y después vamos. Los no tributarios se entienden que son no impuestos de forma corriente como tasas. Entonces, si usted usa un servicio, paga por él. El alumbrado público. Si no lo quiere pagar, pues no use el servicio. Es decir, no es obligatorio. Multas, bueno, por ejemplo, las tasas, los peajes, ¿no? Si usted no quiere pagar peaje, pues no pase por allá. Multas que tienen que ver principalmente con imposiciones. Esas multas también están relacionadas con rentas pecuniarias, como por ejemplo valorizaciones o contribuciones fiscales. Listo, no es única y exclusivamente problemas punitivos, no. Transferencias quiere decir que otros niveles u otras instancias institucionales hacen transferencia. Por ejemplo, del nivel nacional al departamental o del departamental al municipal. ¿Listo? Y regalías, que ustedes conocen que es ingresos provenientes por única vez por la explotación. Por eso no son tributarios. Solo se generan una vez. Los de capital provienen del balance cuando en el periodo o periodos anteriores la relación ingresos-gastos da positiva, cuando hay rendimientos financieros, cuando hay donaciones o cuando hay venta de activos. Todo eso son recursos de capital. Fondos especiales, cuando existe lo que se denomina los sistemas generales de participación, que son ingresos establecidos por ley para la prestación de un servicio público de salud, de educación, de fomento, de deporte, etc. Y los ingresos de las empresas del Estado. Por ejemplo, en Boyacá, la licorera de Boyacá es una empresa, resulta, o la lotería de Boyacá, generan un beneficio y ese beneficio económico se traslada como ingreso a los establecimientos públicos. ¿Listo? Bueno, entonces, rápidamente voy a hacer una descripción de cada uno de ellos. Se denomina ingreso corriente porque, como lo dice mi amigo Orlando Velasco, son recursos que llegan al ente de forma regular. Quiere decir que históricamente han tenido un comportamiento y se pueden presuponer que van a ser así, que generalmente se van dando por el desarrollo de la lógica económica y social, ya sea nacional, departamental o municipal, y que generalmente están estructurados como impuestos, contribuciones, tasas, multas o por la celebración de contratos o convenios. Cuando usted le diga, señor administrador público, ¿por qué se llama ingreso
corriente. Usted le dice, porque se obtiene generalmente, periódicamente, esa contribución. Es decir, se hace de manera común y ordinaria. Históricamente permanece. Tiene un comportamiento similar. De manera corriente. Y ellos tienen la característica de que pueden ser varios impuestos, es decir, obligatorios. Señor administrador, ¿qué es un ingreso tributario? Un ingreso tributario es aquel que es impuesto por el Estado, es decir, es una obligación del soberano en virtud de la Constitución y la ley. Y se manejan se clasifican de forma directa e indirecta. ¿Cuáles son los directos? Pues los directos son aquellos que recaen sobre el ingreso y bienes de una persona, ¿sí ve? Persona, natural o jurídica. Quiere decir que aquí sí clasifica, es clasificatorio. Aquí le pueden poner entre comillas, ricos. Quienes tienen este impuesto hace el papel del Robin Hood. Aquí cuando ustedes hagan el análisis de los países, van a entender que lo que hace es generar, técnicamente se llama progresividad, porque le quita a los ricos para convertir esos ingresos en gastos, es decir, darle a los pobres. Hace el papel del Robin Hood en la sociedad. Quitarle a los ricos para darle. Quitarle es un decir, ¿no? Es decir, si usted es una persona que tiene unos ingresos y unos bienes que jurídicamente se establece que debe pagar, contribuir al desarrollo económico y social del país, es obligatorio y permanente. Estos impuestos son muy buenos porque generan equidad. Bueno, y están los indirectos que, ¿cuál es la característica de estos? Que gravan la actividad sin importar que la persona sea rica o pobre. Estos impuestos son regresivos, porque si usted es pobre, pero desarrolla un proceso de venta o de transferencia, le cobran el impuesto. Usted va y compra una libra de arroz, usted es pobre y tiene 10.000 pesos, va y compra el arroz y vale 10.000, y le dicen que de esos 10.000, 19% es de IVA, quiere decir que a usted le quitaron, lo hicieron más pobre, le quitaron la posibilidad de consumir ese 19%, por eso es regresivo. Eso tiene una profundidad analítica desde la administración pública, que es lo que a mí me interesa que usted maneje. El trasfondo, ¿dónde dice eso ahí? En ningún lado. Es lo que yo necesito que usted me haga el análisis. Cuando hagan el análisis del país, no me vaya a decir, el impuesto subió. No, usted me debe decir si esa estructura fiscal financiera es progresiva o regresiva. Si está generando una equidad o está generando unos procesos de regresión en la sociedad. ¿Sí lo ven lo interesante de esto? Esto no es ir a aprenderse unos nombres y una clasificación para la clase, que el profe me ponga 5 y me voy. No, esto tiene una profundidad en su formación que, bueno, yo no debería ni decírselo, usted lo debería identificar rápidamente. Dice, mire, y esto se da por gravar producción, extracción de venta, transferencias, arrendamientos, aprovisionamiento de bienes y servicios en general. No consultan la capacidad de pago del contribuyente. ¿Por qué? Porque graban la actividad, no graban al paciente. Es soportado por el consumidor final, dado que este impuesto es transable al precio, como el impuesto a la industria y comercio, o el IVA. Bueno, los ingresos no tributarios, pues ya ustedes lo tienen claro, son recursos que el Estado capta cuando exige una contraprestación directa por la prestación en los beneficios que por efecto de la vinculación del capital se obtienen
determinando rendimientos por explotación, como minas, bienes, etc. ¿Cuáles son? Tasas, ingresos que percibe el Estado por prestación efectiva o potencial de un servicio público. Yo les decía, el alumbrado público. Multas y sanciones son ingresos percibidos por el Estado por la transgresión de una norma o las obligaciones impuestas a sus gobernados. Pago por el espacio público, por ejemplo. Contribuciones, pues lo que percibe el Estado a través de la recuperación de un costo de inversiones. La valoración. Aportes son ingresos percibidos por el Estado en personas naturales o jurídicas, oficiales o privadas del orden nacional, departamental y municipal por la prestación de un servicio o la participación en la explotación de recursos no renovables, como las regalías. Y también las rentas ocasionales, que ustedes saben que pueden ser, por ejemplo, las loterías. Ahora, siguiente clasificación, recursos de capital. Son ingresos, por eso son diferentes a los corrientes, porque son extraordinarios. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la clasificación? Bueno, todo aquí tiene una razón de ser. No es que el profe no tenga nada más que hacer, entonces se le inventa poner aquí unas temáticas. No, es porque ustedes, cada uno de estos elementos los van a usar como herramientas para hacer los análisis. Dice, claro, son extraordinarios y provienen de distintas fuentes, entre ellas los créditos, tanto internos como externos, los vencimientos de actividades mayores a un año, las autorizados por la ley, los ingresos de capital como rendimientos financieros, recursos del balance, cuando dan positivo, se trasladan como recursos de capital para el siguiente periodo. El crédito externo, interno, de rendimientos financieros, ¿cierto? Las instituciones pueden tener el dinero en una actividad, en una institución financiera y esta le da unos intereses, eso se llama rendimientos financieros, lo que se denominan intereses. Recursos del balance, como les decía, cuando se liquida, generalmente el periodo fiscal, que ya les dije que era un año, y se generan unas reservas o se hace la venta de algunos activos. A eso se le denominan excedentes financieros o cancelaciones de reservas. Cuando se dan recuperaciones de cartera, que ustedes saben que la cartera principalmente en las instituciones públicas son ingresos que no se percibieron en periodos pasados, que por diferentes mecanismos se obtienen en el presente. Se llaman recuperación de cartera. Venta de activos. Un activo es una propiedad del Estado que está configurada en un bien que se denomina activo. Y lo que usted hace al venderla es convertirla en otro tipo de activo que se llama dinero. Es decir, usted cambia un activo por otro. Un activo inmueble por un activo de dinero. Los excedentes financieros, que como ya lo mencioné, es porque existen empresas sociales del Estado que generan utilidades y por supuesto el proceso de donaciones. Cuando hablamos de contribuciones parafiscales, también ustedes ya tienen un conocimiento de ellas, que son las que se dan principalmente por el pago de lo que se denominan obligaciones a salud, pensión, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cajas de compensación, etcétera, etcétera. Y este tiene como, pues, no sé, por objeto el recuperar los costos de servicios que se prestan en beneficio de la sociedad y se incorporan al presupuesto, ¿cierto? Hay unos montos establecidos por ellos. Dentro de las lógicas de esos ingresos, establecimientos públicos, pues también esas instituciones públicas tienen una estructura de ingresos que es muy similar a la estructura de ingresos de los entes territoriales, que son los recursos administrados, que son los ingresos corrientes que provienen de ingresos tributarios, de ingresos no tributarios y de recursos de capital. Entonces, exactamente
lo mismo. También tienen unos ingresos que hacen parte de los aportes presupuestales territoriales. ¿Listos? Que toman la forma de impuestos, tasas, empréstitos, precios, bonos y emisiones. Exactamente lo mismo. Bien. Hablemos de las competencias. A nivel nacional, lo que se denomina de nivel macro, se tiene el manejo macroeconómico del país, lo que se denomina la estabilización, que ya les explicaba en el intermedio, que es que a través de los ingresos se generan mecanismos de rentas nacionales para gestionar procesos macroeconómicos, de planificación, de modernización del Estado, de relaciones con los otros países internacionales y del manejo de la seguridad y la justicia. Se llaman rentas nacionales, los recursos. A nivel departamental, las competencias son de planificación y promoción del desarrollo económico de su territorio, departamento. La intermediación entre ¿quiénes? Lo nacional y lo municipal. La coordinación de lo municipal y la asistencia técnica. ¿Qué recursos o ingresos tienen? Las rentas departamentales y la participación en las rentas nacionales. Y ahora viene, por supuesto, las competencias municipales, que son, esta es la unidad fundamental de la gestión de la planificación, porque es la que prestan los servicios públicos. ¿Se acuerdan cómo se materializa la gestión pública? Pues con bienes públicos, no hay otra forma, y eso se llama valor público. A través de la contribución a las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, ¿sí? Planeación. Promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. ¿Qué recursos tiene para ello? Rentas propias. Quiere decir que hay unas rentas, unos ingresos de carácter nacional, unos ingresos de carácter departamental y unos ingresos de carácter municipal. Ay, profe, pues claro. ¿Ah, sí? ¿Y usted sabe cuáles son cada uno de ellos? ¿Los puede diferenciar? Y adicional, el municipio participa en las rentas departamentales y los departamentos participan en las rentas nacionales. Por eso cuando se habla de presupuesto nacional, se debe tener claro que hay un traslado. Como ya lo había mencionado, pues generalmente los ingresos de la nación están desarrollados en lo que se denominan los administrados por los impuestos nacionales, la DIAN, a través del impuesto a la renta y complementarios de ganancias ocasionales y remesas a utilidades al exterior, impuesto a las ventas, IVA, impuestos de timbre, retenciones en la fuente, tributos aduaneros, gravamen de los movimientos financieros, impuestos al patrimonio. ¿Y cuáles no están administrados por la nación? Los impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones de café y el impuesto a la gasolina y al ACPM, el impuesto al turismo, al cine, a las rentas petroleras y de hidrocarburos, tasas aeroportuarias, impuestos de timbre por salida al exterior, tarifas de puertos, peajes, contribuciones al Ministerio de Transporte, impuestos a la nómina, derechos notariales, derechos de registro, contribuciones de valoraciones, cuotas de compensación militar, remates de aduana, cuentas especiales de cambio. Todas estas son administradas por instituciones diferentes a la DIAN. ¿Ok? Bueno, rápidamente, miren la clasificación. Si ustedes le dan clic, esto los va a llevar a un link cuando vean la presentación. Las rentas y ganancias ocasionales, pues ahí está, ustedes lo entienden, que es un impuesto sobre la renta de cubrimiento nacional
y grava las utilidades derivadas de operaciones ordinarias de una empresa. El impuesto de ganancia ocasional es complementario al impuesto sobre la renta y grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en las operaciones ordinarias. Por eso se llaman ocasionales. En Colombia tiene un máximo del 33%. Y las ganancias ocasionales de un 10% y de loterías de un 20%. Por eso cuando usted se gana la lotería, paga un 20% de lotería y un 10% de ganancias ocasionales, para un total del 30%. Este es el máximo. Existen, según el sector, algunos que van desde el 25% hasta el 33%. Impuesto al valor agregado, pues como su nombre lo indica, es un impuesto indirecto. Ya usted sabe que es indirecto. Grava la actividad, no a la persona. Nacional sobre la prestación de servicios y ventas de importaciones y bienes. Va desde el 4 hasta el 19. Impuesto al consumo, como su nombre lo indica, es principalmente un impuesto indirecto a actividades de consumo de bienes finales. Vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. Consumo. Quiere decir que recae sobre bienes finales. También va del 4 al 16. Impuesto a las transacciones financieras, que ustedes saben que es el 4 por mil. Si ve que no hay porcentaje, está en dinero. Impuesto a la industria y al comercio, está entre el 2 y el 7 por mil. Y entre el 2 y el 10 por mil. Esto, ¿a quién le pagan el impuesto de industria y comercio? A los municipios. Por eso, el estatuto de rentas puede fijar, si ve que hay unos márgenes entre el 2 y el 7, mire. En algunos puede ser del 2 por mil, en otros puede ser del 5 por mil, en otros del 4 por mil. Por eso es importante que cada año se haga la actualización del estatuto de rentas. No quiere decir que los municipios creen un impuesto de industria y comercio, no, fijan la tarifa. Pero el impuesto solo lo puede fijar la ley. El impuesto predial, que también va entre el 4 y el 12 por mil. ¿Quiénes los fijan? Concejales en el estatuto de rentas. Bien, hablemos de los ingresos departamentales. Entonces, los ingresos departamentales están basados en el decreto extraordinario 1222 del 86 y en el código del régimen departamental. Tienen dos grandes grupos esos ingresos departamentales: los monopolios y el régimen impositivo. El monopolio es, como su nombre lo indica, una posibilidad de ceder la explotación de algo que únicamente tiene o como exclusividad tiene el departamento o el ente territorial. Como por ejemplo el monopolio sobre las loterías, sobre los licores, sobre las apuestas permanentes. ¿Cierto? En este caso, cuando se clasifica en régimen impositivo, incluye consumo de licores, consumos de cervezas, consumos de gasolina en su territorio. ¿Cuál es el monopolio ahí? El territorio. Permitir que se explote esto en su territorio genera un monopolio impositivo. Timbre sobre los vehículos automotores, registros de anotaciones y sobretasa, deshuello de ganado mayor, venta de billetes de lotería, estampillas pro desarrollo departamental y pro electrificación rural, eventos hípicos, deportivos, caninos y deportivos, entre otros. Y aquí ustedes ven el cuadrito de los ingresos departamentales. ¿Cuáles son los principales? Licores son los, y cerveza, bueno, consumo de licores y gasolina. Por lo tanto, en la actualidad, por la disminución de consumo de licores, por las leyes secas, etc., cada vez que hay una ley seca en un municipio de un departamento, está generando impacto impositivo sobre el mismo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo habían pensado así? Bueno.
Acá está un marco legal del tributo departamental, que espero que ustedes lo revisen. Ley, cada uno de los que fijan la base gravable, de acuerdo a la ley. ¿Listo? En los tributos municipales, a diferencia de los nacionales y de los departamentales, está fundamentados en artículo 95, 96, 287, 213, 214 de la Constitución, lo mismo que en el decreto extraordinario 1333 del 86, en el que se denomina Código del Régimen Municipal, que dice que, por supuesto, los ciudadanos deben contribuir con las cargas públicas del Estado, principalmente en sus entes territoriales, de acuerdo a los intereses y los procesos de administración de esos recursos que recaen sobre las entidades territoriales, también denominadas locales, que van a permitir el gasto de estos entes territoriales de acuerdo a las competencias dispuestas en la ley. El municipio debe estar correlacionado con lo que menciona la ley. Lo mismo tiene una estructura, pero en este caso se incluyen, por ejemplo, las contribuciones y transferencias, se incluye sistemas generales de participación, asignaciones especiales, regalías, recursos de capital, entre otros. Principalmente, el ingreso que más vamos a encontrar en la estructura municipal es el impuesto predial y el ICA, por la actividad comercial. Son los dos fundamentales. ¿El departamento cobra impuesto predial? No. ¿El municipio cobra impuesto vehicular? No. Eso va trasladado al departamento. ¿Listo? Ok, bueno. Está también el marco legal de cada uno de los municipios. Y ahora, también otra fuente de ingresos es lo que se denominan los recursos de cooperación internacional, que es, pues, recursos que organismos diferentes a los provenientes del país propio trasladan a través de diferentes modalidades de cooperación internacional, que pueden ser multilaterales, bilaterales o de fondos privados, en donde lo que hacen es financiar, porque estamos hablando de ingresos, acuérdense, financiar las actividades económicas y sociales que tienen los países o los departamentos o los municipios en su plan o en su estructura de desarrollo que justifican la propuesta de unos proyectos que se financian a través de recursos de cooperación. Estos principalmente en la administración pública se denominan mecanismos de gestión pública, que son provenientes de una fuente diferente a lo que ordinariamente puede tener como fuente de ingresos la estructura pública. Por eso, quien tiene un conocimiento de estas fuentes de ingresos puede generar un impacto positivo social y económico en su comunidad. Es decir, hacer gestión pública. No solo es, la gestión no solo es ejecutar, sino es percibir ingresos adicionales, tanto si es municipio, tanto del departamento como de la nación, como financiamiento internacional a través de procesos de bancos de desarrollo, de agencias internacionales o de fondos especiales para el fomento de actividades específicas.
de instituciones bilaterales y de agencias de cooperación, o a través de los fondos de capital de financiamiento de carbono o de la filantropía. Dentro de esas cooperaciones internacionales pueden existir diferentes instituciones y diferentes modalidades de financiación, dependiendo el sector, la actividad, etcétera, la duración, el componente. ¿Ok? Bien. De forma general, como presentación teórica y conceptual de la clasificación de los ingresos, ustedes identifican que se habla de la importancia que tiene el conocer la estructura de ingresos como mecanismos de financiamiento para la actividad más importante que tiene el Estado, que es el gasto. Que esta se hace de diferentes formas, entre ellas la más importante es a través de un impuesto o de imponer una obligación tributaria que tiene una característica legal, jurídica, social y que es fuente fundamental para financiar los gastos. Que hay unos elementos de la obligación tributaria, como el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa, el periodo gravable, la causación y la responsabilidad del mismo. Que es lo que se hace en lo que se denomina el Estatuto de Ingresos y de Rentas, que es modificado periódicamente por lo que se denominan las reformas a ese Estatuto de Ingresos y de Rentas. Y que esos ingresos públicos son la fuente fundamental para desarrollar los programas de planeación, que existe una clasificación del mismo entre corrientes, no corrientes, de capital, y que según su clasificación pueden ser progresivos o regresivos. Que hay una estructura de ingresos que tiene una característica nacional, una departamental y una municipal, que se diferencian y que están de acuerdo a la estructura y a la ley. Miren ustedes algunas gráficas que les muestro para que ustedes vean cómo es la estructura de los ingresos de Colombia y algunas características importantes solo para que ustedes tengan como elemento contextual. Aquí hay una relación entre los ingresos tributarios y el PIB, es decir, cuánto de los ingresos tributarios porcentualmente se tiene en cada país de acuerdo a la producción, en donde Cuba pues tiene un 41%. El promedio de las organizaciones que pertenecen al organismo de cooperación y desarrollo es del 34%, encontrando que en Colombia el promedio, acá está, es del 19,8%. Existiendo países que están muy por encima del promedio latinoamericano, que es del 22%, como Bolivia, Jamaica, Uruguay, etcétera, cuando ustedes analicen esto, y otros que están por debajo del promedio, siendo el más bajo, por ejemplo, Guatemala. Vean ustedes la estructura de recaudación de impuestos sobre la renta en América Latina como porcentaje del tributo, cuánto se le cobra a las personas en porcentaje y cuánto a las empresas. Miren, esto es en el año 2015 en Colombia. A las personas o los impuestos que graban directamente a las personas, el recaudo estaba alrededor del 20% y más o menos un 60%, 65% a las empresas y un 5% no clasificado. Miren, por ejemplo, en Bolivia,
casi un 5% a las personas, el resto a las empresas. Países como Uruguay, su recaudo, ojo, profe, ¿y cómo saben si es a personas o si es a sociedades? Directos e indirectos. ¿Dónde dice eso, profe? No, no dice. Por eso es que yo necesito que usted lo analice. Algunos cuadros que muestran la evolución de las tasas de impuestos sobre la renta, por ejemplo, en algunos países. Miren, en Colombia, entre el 85 y el 86, la tasa máxima estaba en el 49%, en el 92 pasó al 30%, en el 2000 al 35%, en el 2008 al 33% y se mantiene en ese 33%. Pero hay países que tienen unos niveles impositivos muy altos. Mire, México del 50% y termina en el 35%. Tasas de evasión, miren. En Colombia, en el año 2015, la tasa de evasión era del 20%. Una reforma tributaria genera un impacto alrededor de el 10%. Quiere decir que la evasión, si se disminuye la evasión, puede generar un proceso como de 2 reformas tributarias. Evasión de impuestos de renta, mire, también, ¿cierto? Según las características, mire la tasa de evasión en Colombia. Llega en el 2010 al 29%. IVA en algunos países de América Latina, miren, promedio, ¿no? No es el total. Miren, Colombia es de el 19%, en Uruguay y Argentina es más alto, en Chile el 19%, son muy cercanos, ¿no? Digamos que hay unos del 12 y el 13% como característica general.